el momento de Rulito de la Torre. La. Bueno, a ver, vamos a... Querido Rulo. Vamos a tratar de hacer la columna sin hacer tanta referencia a los números, pero va a ser medio imposible. Después de que Coqui, capitanista, te llena de números, te mata con los datos que maneja. Pero voy a hablar de la deuda externa privada. Es decir, la deuda que tienen empresas con el exterior, registrada en el Banco Central, con lo cual cada vez que hacen un pago, te piden los dólares oficiales, ¿no? Así como cuando se endeudan, se supone que entran los dólares, ¿no? Es una contrapartida, ¿no? Igual él se supone, me preocupa. Claro, porque a ver, te digo porque algunas repercusiones que tuve cuando publiqué este tema. En principio me pareció preocupante que la deuda externa privada, repito, ya habíamos hablado el año pasado de este tema, que cuando llegó a 80.000 millones de dólares, que durante el gobierno de Macri aumentó en 20.000, de 60 a 80.000 millones de dólares, era una cifra demasiado pesada como para no tener en cuenta cuando hablas del sector externo y las preocupaciones que tenemos con el dólar. En los 9 meses que van desde el 31 de diciembre de 2021, o sea, cierre el 2021, a 30 de septiembre de 2022, que es el último dato que acaba de publicar el Banco Central, 9 meses, los primeros 9 meses del año pasado, aumentó de 76.000 a 91.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares, más exactamente 15.880 millones de dólares. Fue el aumento de la deuda. Digamos, el aumento no solo es porcentualmente importante, sino que, a ver, para empezar a hacer una proporción, 15.880 millones de dólares es equivalente al mayor superávit comercial que tuvo Argentina en su historia, que fue de 15.900 millones de dólares. No tengo el año, pero creo que fue en el 2018, antes del fin del macrismo. Una cifra importante. Pero además, el dato curioso que veía es que no aumentó por la deuda financiera. Porque está la deuda financiera y la deuda comercial. Financiera es un préstamo del exterior, en el caso de algunas empresas por obligaciones negociables que emiten para tomar deuda, es decir, como si fueran bonos pero privados, sino que aumentó por la deuda comercial. ¿Qué es esto? Financiación de importaciones o prefinanciación de exportaciones. ¿Por qué prefinanciación de exportaciones? Alguien que pide guita para comprar el producto que después va a exportar, entonces cuando exporta devuelve el préstamo para financiarse ese circuito. Digamos, hasta ahí la deuda comercial. Digamos, se supone que la deuda comercial crece más o menos al mismo ritmo que crece el comercio, digamos. Crecen las importaciones, crecen las exportaciones. Bueno, crece esto. Acá no, creció el equivalente al superávit todo un año y el mejor de los años. Primer dato curioso, vamos un poquito más a fondo en el dato. ¿Dónde se dio ese crecimiento? Es decir, como resultado, la deuda comercial pasó a ser de más de 52.000 millones contra 39.000 de la deuda financiera. Pasó a ser más importante la deuda comercial. Históricamente era al revés, o parejo, digamos, dentro de los dos. Algunos datos. Bueno, ¿a quién se le debe la plata? Y tengo otras con el que el 55%, escucha esto, Edu, y Dani, si está por ahí, 55%, más de la mitad, es deuda con empresas del mismo grupo. Es decir, empresas con deuda con empresas vinculadas. Es decir, empresa X, que es exportadora en Argentina, ¿a quién le presta al exterior? La matriz X, la misma empresa X, pero en Estados Unidos, en Europa o Japón, la que fuera. 55% es lo que podríamos llamar autopréstamo, sin darle ningún sentido peyorativo a esto. Autopréstamo. Cuando ve la tasa de interés, dice, pero esta no es la tasa de amigos, más del 5% en dólares es la tasa, porque entre empresas es cara, es mucho. Y además, cuando ves lo que más creció es por exportaciones de bienes, y dentro de exportaciones de bienes ves que lo más importante es comercialización de oleaginosas y cereales. Y además el Banco Central te lo dice, porque hace un apartado explicando esto, pues hasta el Banco Central le llamó la atención el dato, y de esto dice que 10 empresas concentran el 82% de todo el aumento de la deuda. Son todas operaciones de corto plazo, es decir, la mayoría o casi todas son a vencimiento de menos de un año. O sea, estamos ante una deuda que está creciendo
muy fuerte hasta el mes de septiembre. Otra coincidencia, el mes de septiembre fue cuando pensé, mes de septiembre, ¿por qué me suena dólar soja en el mes de septiembre? Efectivamente, fue el mes del programa de incremento exportador. Incremento exportador e incremento deudor, se ve que fue el programa, porque en ese trimestre justamente fue donde más creció el periodo de todo, dije, los 9 meses que creció. Bueno, en ese último trimestre fue donde principalmente creció esa deuda, incluido el mes donde más se exportó. Financiamientos. O sea, que no solo le dimos un dólar diferenciado y desatamos el reclamo de otros múltiples sectores que también pedían un dólar diferenciado, sino que además nos generó más deuda. ¿Esto es lo que estoy entendiendo? ¿O? Estás entendiendo bien. Y te digo, y te doy un dato más, porque en el quilombo que estoy armando con todos estos datos, por ahí algunas cosas se pierden. El resumen lo hizo bien Eduardo, a lo cual te agregaría algo. Los sectores que son más o menos los dueños de la exportación del país, que tienen la llave de exportación del país, oleaginosas y cereales, además son los dueños de la deuda. O son los responsables de la deuda. Dueños de la deuda, pues se deben a sí mismos. O sea, son los que te pueden hacer una corrida si quieren. Ay, no seas veo qué cosa. Yo porque soy mal pensado. Pero vos me enseñaste a ser mal pensado con estas cosas. O sea, pero lo que sí te puedo decir es que tienen el manejo de la entrada de los dólares y en gran medida hoy, ahora de la salida de los dólares. Por un momento te van a pedir, tengo que pagar esta deuda. Claro. ¿Cuánto? Y tengo que pagar intereses este mes. ¿Cuánto? 5.000 millones de dólares. ¿Qué? ¿Cómo vas a ver 5.000 millones? Caramba, no tengo metálico encima. Me parece un tema, qué sé yo, a ver, seamos ingenuos, un tanto riesgoso. Sí, por ahí. Tanto riesgoso. Una cifra que, lo decía en el comentario que hice en página 12, me llama la atención que ni en los análisis políticos que se hacen no se esté discutiendo de este tema, pero ni siquiera lo que discuten en general los comentarios de los días no le dan mucha pelota a este tema. Y repito, en total son 91.000 millones de dólares. Estas cifras son muy grandes. Si habla de 9.000 millones y 91.000 millones, para muchos lo mismo, porque es una cifra grande nomás. Lo voy a resumir para que sea un poquito más claro. 91.000 millones de dólares contra 45.000 millones que le debemos al Fondo Monetario es el doble. Para que se entienda, estamos hablando de una cifra que es el doble, es decir, 2 deudas al Fondo Monetario. Ese lo tenemos claro. Lo que importa es la deuda en el Fondo Monetario, lo que nos condiciona, lo que representa que Macri haya dejado eso. Bueno, esto es el doble, 91.000 millones de dólares. Con lo cual, simplemente digo, es muy importante. Es muy importante. De esta deuda, algún otro detalle que estuve viendo. Estos son todas cifras publicadas por el Banco Central, hay que ir a buscarla. No es que la publica y está para todos los diarios, ni siquiera de los diarios financieros. Te da un poquito la pelota, pero digo, lo vas a leer y te encontrás. Decía, de esos 90.000 millones, gran parte, algo así como tenía por acá la cifra, 67.000 millones, es decir, prácticamente 75%, las 3/4 partes, tienen vencimiento a menos de un año. O sea, si cayera la data, explota todo. Pero, digamos, no es que hay que pagar todo a menos de un año, pues seguramente se refinancia. Pero si se refinancia, nos sacamos de encima el problema que se hay que pagar todo junto, pero significa que esto te lo van a extender en el tiempo. O sea, te la llevas puesta por un buen rato. Digamos, condiciona a este gobierno y varios más. Digamos, este es el tema. Y el otro tema es que está tan concentrada que es cuestión de ver qué pasó ahí con el tema de las empresas, particularmente las 10 principales exportadoras de cereales y oleaginosas, porque ahí está, por lo menos está muy concentrado todo el aumento que hubo en este periodo. Alguien del sector, porque entre otras cosas tuvo repercusiones de los propios responsables del sector, me dijeron, ahí lo que no estás contemplando es que hubo un cambio de reglamentación por el cual, me explican así, te lo voy a leer así como me lo mandaron. Se obtiene un crédito del exterior, se traen los dólares, a los 5 días el Banco Central los convierte en pesos, con lo cual se compran los granos que se exportan o procesan industrialmente. Hasta ahí el sentido de la financiación. Con el cobro de la exportación que se produce contra los documentos comerciales, bueno,
contra el arribo a destino. Con esos dólares se paga al banco. Y la diferencia, que puede llegar a existir, ingresa a la Argentina. ¿Sí? O sea, cobraste, pagaste la deuda y te queda una diferencia que es la que ingresa. El incremento de deuda comercial es el resultado de concentrar compras en un solo mes, como fue el tema del dólar soja, y con respecto al resto de la deuda comercial, dice no la de estas empresas, tiene que ver con el plazo de 180 días para las importaciones. Es decir, como están obligando a las importaciones vas a comprar, conseguí que tenés 180 días para pagar, porque los dólares no están. Es decir, está explicando que parte de esta deuda, la deuda comercial, es de los importadores, no de los exportadores. Ajá. Eso es cierto. Dice, pero eso están a partir de 180 días. Con lo cual, más que una tranquilidad, me trae una nueva preocupación. Claro. Se están por cumplir los 180 días. Es decir, esa sí te la van a exigir ahora. Porque son pagos de importaciones. Claro. Es decir, ya a lo desperote que tenemos este año, sumale esto. No sé cuánto es esto, son 10.000, 15.000, 20.000 millones que se van a sumar a lo que hay que pagar este año. Con respecto hay que analizar un poquito más cómo es el fenómeno de los exportadores que toman la deuda, pagan y todavía se quedan con un incremento de la deuda. Todavía eso no me termina de cerrar. Los exportadores, después lo voy a dar un poco más de detalle, lo voy a charlar con quienes me está mandando esta información. Pero indudablemente es un problema que ha crecido que más que tener en esta explicación tener una solución, lo que te está diciendo que es un problema que existió en septiembre y ahora va a ser peor, porque el tema de las importaciones de los 180 días quiere decir que me corriste todo lo que pasó el año pasado. Además, ¿cómo crecieron las importaciones? Para que falta lo peor. Va a ser cómo van a crecer cuando tengas que pagarla, además. Claro. Con lo cual digo, el panorama que tenemos en sector externo y sector financiero es más que serio, más que serio. Digamos, recién hablaba un poco con Mendiguren, algunas de las cuestiones quedaron pendientes, con el Vasco maneja tantos temas que siempre te quedan cosas colgadas, pero uno de los temas es, ¿va a haber dólares este año para la importación de insumos? ¿O le van a obligar otra vez? Un tema que ya viene de arrastre del año pasado. Claro, por eso, porque ya venía restringido. Ahora vence lo del año pasado. El año pasado le dijiste 180 días. ¿Este año qué le vas a decir? ¿Que pidan cuánto? Porque otro comentario que tenía, tuve varios comentarios. Ni no todos para felicitarme. El otro comentario que me hacían, también de sectores que tienen que ver con esto, me decían, pero al contrario, es una buena noticia. Es decir, no decían que Argentina no le prestaba plata a nadie, mira cómo le prestan. Sí, pero también ahí me cuesta verlo como una buena noticia. Sí, por eso, que en todo le digo lo mismo. ¿Podemos sentar a charlar un poquito? ¿Me explicamos un poquito más de este tema? Estoy advirtiendo que hay números muy altos con respecto a este tema, y no es que estoy contando algo que pasó, sino que algo que quedó pendiente, y algo que está puesto ahí y es parte de esta economía, de las restricciones que tiene esta economía. Y es serio en este caso, es un tema, no digo, ¿qué quiere decir? Los otros también son serios, pero ya sabemos. No tengo que explicar que la inflación es un problema serio, ya a esta altura no tengo que explicar que la LELIC y toda esa historia es otra bomba de tiempo. Digamos, acá aparece una más. Claro. Acá aparece una más, la deuda privada con el exterior. Son demasiados condicionantes y todos tienen un factor común, o por lo menos un punto de encuentro, que es el tema del dólar. Claro. Esto explica por qué hay tanta presión sobre el dólar, porque recién de Mendiguren decía bien que hay que reconocer que eso es cierto, que Massa asume en un momento que había muchísima presión para hacer una devaluación brutal. Yo lo que le decía a Mendiguren es, estamos corriendo la pelota para adelante, no estamos resolviendo el tema. ¿Cómo se va a hacer para resolver todo esto? Con política de crecimiento y política productiva, como dice él, pareciera que en estas condiciones va a estar muy condicionada, por lo menos. Claro, parece bastante difícil. Cree que eso es lo que efectivamente se está haciendo y no se esté todavía dependiendo de una política especulativa, una política financiera especulativa, que me parece que es lo que domina en todo este panorama, en este cuadro de situación. Yo simplemente agrego uno: deuda externa privada, cuidadito con este tema.
Raúl Rulo de la Torre en el aire de AM 530.